Hermanos, en este momento queda el tiempo para el pastor Rubén Molina. Buenas noches, queridos hermanos. Me alegro de estar nuevamente con ustedes. Para mí es un gozo y un placer y un privilegio conversar con ustedes. Y esta noche nosotros vamos a continuar con el estudio acerca de las 7 iglesias. Estamos esta noche en la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. De todas las 7 iglesias, debo decirle, la única que está viva es Esmirna. Todas están destruidas, pero Esmirna está viva. Y es una ciudad extremadamente hermosa. Está en Turquía y tiene un turismo de Europa tremendo. Mucha gente viaja. Tiene el nombre moderno, es Izmir. Se escribe I de iglesia, Z-M-I de iglesia. Sí, es una ciudad muy hermosa, muy moderna, y es la única ciudad en esa área que ha cogido costumbres occidentales, queriendo decir europeas. La manera de comer, la manera de vestir es europea, aunque no queda en Europa. Vayan abriendo su Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a estar estudiando esos versículos. Muy bien, hermano.
Es una iglesia muy especial, la iglesia de Esmirna, y vamos a tener una corta oración antes de comenzar este tema. Inclinen la cabeza donde están, oremos. Nuestro buen Padre Celestial, en esta ocasión muy solemne, venimos a tu presencia para rogarte que tu Espíritu Santo esté con nosotros, podamos sentir la presencia de los ángeles, y permite, Padre, que tú puedas tocar nuestros corazones a las realidades espirituales en las cuales estamos viviendo. Abre nuestra mente a entender estas verdades. En el dulce nombre de Jesús se lo pido. Amén. En este estudio, como le he venido diciendo, nosotros seguiremos el mismo patrón. El patrón es que vamos a ver primero cómo Jesús aborda a la iglesia. Segundo, vamos a ver cómo Jesús se describe a esa iglesia. Y he mencionado que cada vez que Jesús se describe de una manera, es porque esa manera de él describirse es altamente importante para los miembros de esa iglesia. Todas esas 7 diferentes descripciones de Jesús, que son 7 iglesias, aparecen en el capítulo 1 de Apocalipsis. Él simplemente él hace referencia ahí. Número 3, vamos a ver la evaluación de Jesús a la iglesia. Número 4, vamos a ver la exhortación de Jesús a la iglesia. Número 5, las promesas de Jesús para los vencedores. Y terminaremos con el llamado de Jesús a escuchar el Espíritu. Así que comencemos inmediatamente. Primero, ¿cómo se dirige Jesús a la iglesia? El capítulo 2 y el versículo 8 de Apocalipsis, si tienen su Biblia ahí, está en la pantalla también, dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Y aquí quiero dar algunos detalles de la ciudad de Esmirna. Esmirna se encontraba a 56 kilómetros al norte de Éfeso, unas 35 millas al norte de Éfeso, junto a las ruinas de una ciudad antigua griega que fue destruida en el siglo VII antes de Cristo. Hay muchas cosas interesantes con respecto a esta ciudad. En esa foto, ustedes pueden ver en la parte de abajo unos arcos. Debajo de esos arcos, debajo de esos arcos estaba el mercado de la ciudad de Esmirna. Era una ciudad muy moderna porque tenía edificios de diferentes niveles. Y en aquella época se usaba mucho, lo que saben de arquitectura saben que el arco romano se hizo muy famoso. Y lo que soportaba el primer piso eran esos arcos romanos. Esta es una foto no completa de la ciudad moderna de Izmir. Aquí se ven mejor los arcos. Debajo, ahí en la parte de abajo, ahí estaba el mercado que ellos le llamaban ágora. Esa es la palabra como le llamaban en griego a los mercados. Así que Esmirna era también una ciudad muy próspera. Había mucho dinero. No era la más rica, pero era una de las más ricas de aquella época. Okay. Había mucho dinero, había mucha prosperidad, había mucho trabajo. Ellos producían una mirra muy famosa. De hecho, hay grandes posibilidades de la mirra que se usó para ungir a Jesús, vino de Esmirna. Y también hay muchas posibilidades, porque ellos eran los productores de la mirra, que cuando los orientales, como nosotros le decimos, los magos, que le llevaron mirras a Jesús en su nacimiento, esa mirra también posiblemente vino de la ciudad de Esmirna. Ahora, como vimos ayer, nótese que el texto dice: escribe al ángel de la iglesia. Anoche yo expliqué qué quiere decir eso, pero en caso de que aquí hayan personas que no estuvieran anoche, quiero decirle que cuando dice el ángel, la palabra ángel en griego significa cualquier persona que sea mensajero. O sea, ángel no es un ser del cielo. Cuando un mensajero del cielo baja a la tierra, bueno, le llamamos ángel.
Pero si se envía una persona, es un ángel. Si usted agarra una paloma y la envía con un mensaje, esa paloma es un ángel. Pero la palabra ángel simplemente quiere decir mensajero. Así que cuando aquí dice escribe al ángel de la iglesia, quiere decir el mensajero, pero en el sentido de ser el dirigente de la iglesia. Así que la carta en cierto sentido no está dirigida a la iglesia, sino al dirigente. Anoche dijimos la razón por la cual se le envía no a la iglesia, sino al dirigente. Porque tal cual es el dirigente, tal cual es la iglesia. Si el dirigente es flojo, la iglesia es floja. Si el dirigente es caliente, la iglesia es caliente. Por eso el mensaje se dirige a dirigente de la iglesia. También, hermano, que muestra que Jesús está interesado en lo que ocurre en la iglesia. Y presentamos estos versículos de la Biblia aquí en Mateo capítulo 10, Mateo 11, 10. Aquí se está hablando de Juan el Bautista. Y noten cómo dice, porque, esto es Mateo diciendo acerca de Juan el Bautista, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero, pero en griego no dice mensajero, dice ángel, delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora, ese texto, noten que dice, porque esto es de quien está escrito. Eso Mateo lo tomó del libro de Malaquías. Esa expresión está en Malaquías. Dice, yo envío mi ángel para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Anoche decía que siempre me quejo de los traductores de la Biblia que no son consistentes, porque en el primer versículo tradujeron la palabra ángel como mensajero, pero en el mismo versículo más abajo la palabra ángel no la tradujeron, sino que la dejaron a sí mismo. Debiera decir, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. El mensajero del pacto a quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Okay? Otro versículo que también presenté anoche es de Malaquías capítulo 2, versículo 7. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es ángel del Señor de los ejércitos, es mensajero del Señor de los ejércitos. Por eso cuando en Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, se está dirigiendo al dirigente de la iglesia de Esmirna. Número 2. Vamos a ver ahora cómo se describe Jesús a la iglesia de Esmirna, y esto es altamente importante. Dice en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice. Nótese que Jesús se describe de dos maneras. Primero dice el primero y el postrero. Y luego dice el que estuvo muerto y revivió, o resucitó, o vive. Esa expresión es muy importante para los hermanos de Esmirna. Ustedes verán por qué eso es importante. Que Jesús le haya dicho a ellos, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Lo vamos a ver más adelante, la importancia de eso. Cada vez que Jesús se describe de una manera, es porque esa manera de él describirse tiene algo importante para esa iglesia. Punto número 3, la evaluación de Jesús a la iglesia. ¿Cómo evalúa Jesús a la iglesia de Esmirna? De paso, debo decirle que de las siete mensajes a estas 7 iglesias, el más corto es el de Esmirna. Ese es el más corto, que tiene menos versículos, es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ahora, ¿cómo evalúa Jesús a la iglesia de Esmirna? Dice aquí, yo conozco tu trabajo, tu tribulación, tu pobreza, sin embargo eres rico.
Y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Yo voy a explicar un poquito esto. En primer lugar, quiero comenzar con la palabra tribulación. Mejor sería traducir esa palabra no por tribulación, sino por aflicción, queriendo decir presión. Esos hermanos estaban bajo presión, porque Esmirna era un centro de adoración al emperador romano. Ya estuve conversando con ustedes el sábado y le decía que todo ciudadano romano cada año tenía que ir a las oficinas del condado, quemarle incienso al emperador y recibir un certificado de que produjo esa adoración. Esmirna era un centro de adoración al emperador bien fuerte, y por eso ellos estaban bajo presión. En lugar de tribulación, la mejor traducción de la palabra griega es presión. ¿Alguna vez ha estado usted en un trabajo que usted se da cuenta que usted lo van a botar, lo van a despedir? Usted siente la presión del trabajo. Y estos hermanos en Esmirna estaban bajo presión. Habían varias causas de la presión. Eran tres. Ellos recibían presión de tres bandos. La presión de los que no eran cristianos, que nosotros llamamos paganos, tenían la presión del gobierno y tenía la presión de los judíos. Eran tres presiones que ellos recibían. Era difícil, de las siete iglesias, el lugar más difícil de ser cristiano era en la ciudad de Esmirna. Era el lugar más difícil para ser cristiano. Era una presión. Por eso Jesús le dice: yo conozco tu trabajo, conozco la presión por la cual tú estás pasando. La segunda causa por la cual vivían bajo presión era la presión de la comunidad judía. Los judíos comenzaron a acusar, por eso dice la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Uno de los problemas más graves que tenía en Esmirna era la presión de los judíos. Note la palabra blasfemia. Realmente es una mala traducción. Bueno, según lo que yo entiendo, usted no blasfema a un ser humano. La palabra blasfemia está relacionada únicamente con Dios. Yo puedo calumniarte, pero no puedo blasfemarte. Yo blasfemo solo a Dios. Okay. Entonces esa no es la traducción correcta, no es blasfemia, es la calumnia. Y eran calumnias maliciosas de los judíos. Si usted busca otras versiones de la Biblia, usted va a ver que dice calumnias, las calumnias de los judíos. Y eran tres tipos de calumnias que ellos tenían. Primero, le decían a los gentiles y le decían al gobierno que ellos eran de raza judío, no eran judíos. Ellos eran una secta. Ellos decían, esa gente son una secta. Y son caníbales. Ellos se comen el cuerpo y la sangre de Cristo. Se comen el cuerpo y la sangre de Cristo. Son caníbales. Hermano, yo quiero decirle que uno de los serios problemas que el cristiano siempre ha enfrentado es el chisme, la calumnia, el falso testimonio. Contra Jesús también buscaron falso testimonio. Contra todo buscan falso testimonio. Así que ellos se agarraban de ahí para decir que eran caníbales. Y se lo decían a los gentiles para que los gentiles hicieran presión al gobierno.
La segunda cosa que los judíos presentaban en contra aquí en la ciudad de Esmirna era que ellos decían que ellos eran ateos. Ateos. Bueno, ¿cómo pueden ser ateos? Bueno, eran ateos, hermanos, porque en aquella época todo el mundo tenía muchos dioses. Tenía muchos dioses. Un dios para esto, un dios para la lluvia, un dios para aquello, un dios para cada, como la Iglesia Católica que tiene un santo para todas las cosas, ¿verdad? Para cada cosa hay un santo en la Iglesia Católica. Pues esta gente tenía un dios para cada cosa. Entonces estos cristianos decían no. Se oponían a la adoración de esos ídolos. Se oponían y decían que solamente había un Dios, pero no había una imagen de ese Dios. Y decían, pero ¿dónde está el Dios de ustedes? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Y decía, está en el cielo. Entonces ellos lo acusaban de ser ateos. Decían, ustedes no tienen Dios. Y ustedes son una amenaza. Ellos lo sentían como una amenaza para la sociedad. De hecho, una de las cosas que decían era que esta secta estaba destruyendo la costumbre. Los productores de dioses ajenos, las ventas se le estaban bajando porque estos cristianos decían que esas imágenes no servían para nada. Dice, tienen boca pero no hablan, tienen oído pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Entonces el negocio estaba yendo hacia abajo. Porque si se lo acusaba de ateos. La tercera acusación que traían los judíos era que este grupo eran desleales al gobierno. Recuérdense, eran chismes, eran calumnias. No quiero usted, hermano, recordar, porque posiblemente todo ser humano pasa por situaciones donde es calumniado, donde se dice un rumor que es falso acerca de usted. Lo duro y lo difícil que es. No es fácil, hermano, usted estar en una sociedad donde a usted lo acusan de un sinnúmero de cosas que usted sabe que usted no es esas cosas. Usted sabe que usted no es, ¿verdad? Que como dice aquí, que se decía que ellos eran caníbales. Se decían que eran ateos. Y se decían que eran desleales al gobierno. Ahora, deben recordar también, hermanos, que les dije que la religión judía estaba exonerada. O sea, los judíos, ellos no tenían que adorar al emperador. Ellos estaban exonerados de eso. Y los cristianos, que eran parte de las sinagogas de los judíos, porque ahí se reunían, ocurre que los judíos, después del año 70, comenzaron a expulsar a los cristianos de la sinagoga. Y al expulsarlo de la sinagoga, entonces ellos caían en el terreno de una secta ilegal. Y una secta peligrosa, y bueno, mucho chisme había contra ellos. Número 4, la exhortación de Jesús a la iglesia. Esta es la exhortación, hermano. Dice aquí, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. No tenga, hermano, ningún temor de lo que va a padecer. Ese es un consejo que nosotros necesitamos hoy día. Nosotros los adventistas del séptimo día tenemos mucha preocupación. Estamos muy asustados, muy temerosos de lo que será el futuro para nosotros. Y en los medios de comunicación hay noticias terribles. Y se tiene a los miembros de la iglesia, yo uso la palabra en zozobra. Es lamentable, hermano. Y si usted ha caído en las trampas de estos, yo les ruego, hermano, que usted lea con atención ese texto. Dice, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. La palabra de Dios dice, hermano, dice Pedro, que se estarán secando a causa de las expectaciones de las cosas que vendrán.
lamento decir que muchos dentro de nosotros, los adventistas, se están secando de miedo a las expectaciones del futuro de nosotros. Este mensaje a la iglesia de Esmirna es muy particular, muy especial para nosotros adventistas. Esta iglesia, hermano, dice claramente, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para ser probados. Yo quiero decirle, la cárcel en aquella época no son las cárceles de hoy. Cuando una persona caía en la cárcel, era de manera temporera para, en una fecha futura, a ser eliminado. Y las condiciones eran terribles. Eran terribles las condiciones. Estaba en una cárcel, caíste en la cárcel, está difícil que tú recuperes tu salud de ese lugar. Note, hermano, que Jesús les dice, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. 10 días. O sea, 10 días van a tener tribulación y algunos van para la cárcel. Algunos van para la cárcel. Pero dice, no tenga temor a ninguna de esas cosas. No tenga temor. Quiero explicar un poquito acerca de los 10 días. ¿Cómo saber si estos 10 días son 10 años o son 10 días? Hay una regla muy sencilla. Si todo es literal, en el contexto, entonces los días son literales. Si las cosas son simbólicas en el contexto, entonces los 10 días son simbólicas. Si la cárcel es literal, los 10 días es literal. Si la cárcel es simbólica, los 10 días son simbólicos. No podemos aplicar cuando vemos días en la Biblia y decir, eso es día por año. No, en muy pocas ocasiones es día por año. Okay. No hay registro en la historia de que la iglesia de Esmirna pasó 10 años de persecución. De hecho, ninguna de las iglesias pasó 10 años de persecución. Nunca ha habido 10 años corridos de persecución. Toda persecución ha sido intermitente. Ha habido persecución aquí, ha habido persecución allá y ha habido persecución por acá, pero una persecución consistente de 10 años, eso no hay récord histórico de eso. Principalmente en la época de estas iglesias. Okay. Ahora, yo quiero decirle, hermano, que el número 10 en la Biblia es un número redondo. Es un número redondo. Como es el número 100 en español y también el número 1000. A veces usted le dice, óyeme, pero ya te lo he dicho 100 veces y tú no lo entiendes. Usted no se lo ha dicho 100 veces, ¿verdad? Se lo he dicho 2 o 3 veces, pero no 100 veces, ¿verdad? Y a veces le decimos, ya te lo he dicho 1000 veces. En aquella época el número que se usaba era el 10. Y posiblemente porque la mano tiene 10 dedos, por una razón. Pero el número favorito era el 10. Y es un número redondo. Y vamos a verlo en la Biblia eso. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Cuando Abraham mandó a Eliezer a buscar esposa para Isaac, que llegó allá y cuando ya convenció que iba a traer a Rebeca, él le dijo, déjenme regresar inmediatamente. Y ellos, los hermanos de Rebeca y la mamá, dijeron, pero su hermano y su madre respondieron, que se quede la joven con nosotros por lo menos unos 10 días. Después de eso partirá. Nótese que ellos no dicen 10 días, ellos dicen unos 10 días. Es un número redondo. ¿Notan? No, que se quede ella con nosotros 10 días. No, 10 días no. Que se quede unos 10 días. Puede ser más, puede ser menos. Es un número redondo. Nótelo también aquí. 10 días después, el Señor hirió a Nabal con otro ataque
y murió. Otro versículo más que quiero compartir con ustedes. Y bueno, déjenme ver un momentito. Sí. Ese está en Samuel. Pero ahora vamos a ver que el número 10 es un número redondo. Note lo que dice Génesis 41. Dice, y este es Jacob. Cuando Jacob salió huyendo de donde Labán, que se llevó sus 2 esposas y todos sus hijos que le habían nacido, y Labán lo alcanzó, y aquí comienza la discusión entre Labán y Jacob. Note lo que le dice aquí Jacob a Labán. Dice, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si usted cuenta las veces que le cambió el salario, no fueron 10 veces. Otro versículo. Este está en número 31, no lo puse aquí. Dice aquí, ninguno de los que dieron mi gloria, las señales que hice en Egipto y el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 años y no han querido obedecerme, no llegarán a ver la tierra que les prometí a sus padres. Ninguno de los que me han rechazado la verá. Si ustedes van y analizan cuántas veces fue la rebelión de ellos, no fue 10 veces. Eso es un número redondo, ¿verdad? Otro versículo. Job 19:3 dice, ya me habéis insultado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Si usted cuenta las veces que los amigos injuriaron a Job, usted notará que no fueron 10 veces. Note que tengo una versión que se llama la Reina Valera Contemporánea. ¿Cómo la Reina Valera Contemporánea traduce este texto? Note cómo dice, ya es mucho lo que me habéis ofendido. ¿No les da vergüenza ofenderme tanto? Nota que ellos entienden, los traductores entienden que el 10 es un número redondo y ni siquiera menciona 10 veces. Ni siquiera lo mencionan 10 veces. Estos traductores ni siquiera mencionan 10 veces. Dice, es mucho lo que me han ofendido. Número 5, hermano, las promesas para los vencedores. Jesús le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Note, hermano, que en la promesa de Jesús, la promesa que le hace es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Noten que Jesús en la introducción le dijo, yo soy el que estuvo muerto y resucité. Esta gente iban a morir. Muchos de ellos murieron. Otros de ellos fueron a la cárcel. Y Jesús le dice, sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Jesús le estaba diciendo, ya yo pasé por ahí, yo también morí. Yo también morí y resucité. Ustedes van a morir, pero ustedes van a resucitar. No tengan miedo de ninguna cosa de la que le van a acontecer a ustedes. No tengan ningún miedo a ninguna cosa que le van a acontecer a ustedes. Quiero contarle una historia, contarle esta historia. Ustedes lo pueden buscar en el internet, esta historia. Déjenme contarle. Juan era el obispo de estas 7 iglesias. Y Juan tenía un discípulo llamado Policarpo. Y Juan nombró a Policarpo obispo de Esmirna. Y en el año 155, el gobierno romano mató a Policarpo. Y yo quiero contar un poquito de esa historia. Yo les digo, ustedes pueden buscar esa historia en el internet. Ustedes escriben en internet, en Google, la muerte de Policarpo. Y le va a venir una historia tremenda. Después que Policarpo murió, la iglesia de Esmirna le escribió una carta a la iglesia de Frigia contándole cómo fue que Policarpo murió.
Es una carta de aquella época. Y yo les recomiendo a ustedes que la lean, esa carta, donde ellos dan detalles de cómo fue que Policarpo murió. Déjenme contarle un poquito más antes de contar brevemente, cómo fue que Policarpo murió. Ya dije que Policarpo fue un discípulo de Juan, pero Policarpo tuvo otro discípulo llamado Ireneo. Ireneo tuvo otro discípulo de bueno, la Iglesia Católica le llama los padres de la Iglesia. Estos son los tres más confiables en sus escritos. Si usted lee la carta, por ejemplo, también vayan al internet y escriban carta de Policarpo a los filipenses. Ustedes verán cómo esa carta que escribió él es tan parecida a los textos de la Biblia. El mensaje de ahí es tan parecido a las cartas de Pablo y a las cartas de Juan. Yo les recomiendo a ustedes que escriban en Google carta de Policarpo a la iglesia de los filipenses. Una noche Policarpo tuvo un sueño donde él vio una llama de fuego y él entendió con ese sueño que el Señor lo estaba llamando a morir quemado. Él le contó su historia a los hermanos de la iglesia y los hermanos de la iglesia trataron de protegerlo y decirle que se fuera, que saliera de la ciudad de Esmirna, se fuera. Él no quiso, pero al fin y al cabo lo convencieron de que saliera de Esmirna. Pero no se fue muy lejos, se fue a una finca cerca. Las presiones seguían porque el gobierno comenzó a buscar a Policarpo. Entonces le avisaron a Policarpo que iban para allá a buscarlo, así que él se mudó a otra finca. Cuando llegaron los militares a la primera finca, ellos presionaron y torturaron a la gente que vivía ahí para que le dijera dónde estaba Policarpo. Ellos le dijeron dónde estaba Policarpo. Ellos fueron donde estaba Policarpo. Cuando llegaron donde Policarpo, ya él lo sintió y él salió a recibirlo. Y ellos le dijeron que venían a llevárselo preso. Él le dijo, antes de llevarme, quiero pedirles dos cosas. En primer lugar, que coman algo de comida. Ustedes han tenido un día largo y ustedes deben tener comida. Así que le prepararon comida y le dieron comida. Policarpo, después que se comieron la comida, le dijo, ahora le quiero pedir que antes de irme me den la oportunidad de que me den una hora para llorar. Él pidió una hora para orar. Y esta gente, viendo a Policarpo tenía mínimo de edad 86 años. 86, mínimo. No se sabe porque él lo dice. Pero no sabemos si esa es la edad de él o la edad de ser cristiano. Si son 86 años de ser cristiano o su edad. Él dice de ser cristiano. Lo que no sabemos es cuándo se convirtió él. Si él nació en la iglesia o si se convirtió después, por 86 años. Era un hombre mayor. Cuando llegó la policía a buscarlo, que ya le conté, ellos dijeron, pero ¿por qué vamos a llevarte, señor, tan mayor? ¿Qué beneficio tenemos en hacer esto? Pero ellos tenían que cumplir orden. Y ellos le dijeron sí, que a él que orara. Se pasó 2 horas orando en voz alta. 2 horas orando en voz alta. Y en esa oración él pedía por todos los hermanos de la iglesia. Daba testimonio de Dios y oraba también por los dirigentes de la iglesia, en todas las iglesias, y también por los dirigentes políticos. Cuando él terminó la oración, nuevamente ellos discutieron entre sí si debían llevar a este hombre o no llevarlo. Al fin y al cabo decidieron llevarlo. En el camino vinieron los jefes de la policía, montaron a Policarpo en un carro de caballo de aquella época y persuadieron a Policarpo de que se arrepintiera, que negara la fe. Policarpo se negó y dijo, no voy a negar la fe. Trataron de varias maneras, así que no pudieron convencerlo. Lo llevaron a la arena porque ya tenían el público preparado donde lo iban a matar
y ahí estaba el precónsul romano, y cuando llega donde el precónsul, el precónsul también lo ve y el precónsul también quiere salvarle la vida. Así que le dice a Policarpo, Policarpo, vocea en voz alta, mueran los ateos. Y Policarpo en voz alta dijo, mueran los ateos. Porque él, aunque lo acusaban a él de ser ateo, él no se consideraba a sí mismo ateo. Así que él no tuvo problema con decir, mueran los ateos. Después que dijo eso, entonces le pidieron que negara la fe en Jesucristo. Que negara la fe en Jesucristo. Y él le dijo, 86 años, Jesús ha sido bueno conmigo. Y ahora, a mi última hora, voy yo a negarle. Dice, 86 años, Jesús ha sido bueno conmigo. Y ahora voy yo a negarle, a negar su nombre. No. El precónsul le dijo, tengo fiera para ti, fieras que te devoren. Dice él, trae la fiera, para nosotros no hay cosas, las cosas no cambian de buena a mala. Trae las fieras. El procónsul se dio cuenta que no le tenía miedo a las fieras. Y le dijo, te voy a quemar vivo en el fuego. Y le dijo, tú puedes quemar vivo en el fuego. El fuego que tú me vas a quemar es pasajero, se pasa. Pero quiero decirte que va a haber un día del juicio. Va a venir un día del juicio en el cual ese fuego no se apaga hasta que nos consuma todo. Y le dijo, dame una oportunidad de yo darte el evangelio a ti. Le dijo al precónsul. Y el precónsul le dijo, predícale al pueblo. Y dijo, no, ellos no me van a hacer caso. Y siguió la conversación entre ellos dos. Al fin y al cabo, el precónsul no pudo convencerlo. Y mandaron a prender el fuego. Prendieron el fuego. Y para quemarlo, a ellos lo clavan en una estaca para que no salga huyendo del fuego. Policarpo le dijo, no tienen que clavarme, yo no voy a salir huyendo al fuego. No tienen que clavarme. Y no lo clavaron. Él se mantuvo, cruzó su brazo hacia atrás y ahí estuvo. Prendieron el fuego y el viento asopló las llamas del fuego lejos de él. Cuando ellos vieron eso, dieron la orden, entonces denle una puñalada. Y así murió Policarpo. Así murió Policarpo. Yo les recomiendo que lean esa carta, porque la carta fue bien escrita. Yo no soy un buen relatador de historia. Es muy emocionante la carta, de todas las palabras, cómo él respondió a toda esa situación. Hermanos, querido hermano, muy pronto nosotros tendremos que dar testimonio. Muy pronto nosotros tendremos que dar la vida por el Maestro. Y el mensaje de esta noche, hermano, es: no tenga miedo de ninguna de las cosas que va a padecer. Ayer decíamos que nosotros necesitamos volver a nuestra devoción personal con Dios, que es todo lo que cuenta, hermano. Todo lo que cuenta es tu conexión con Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios anda buscando de nosotros. Que Dios te bendiga, hermano, en esta noche. Nos ayude a ser fiel al Señor. Son grandes batallas, hermano, que a nosotros nos esperan. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero la Biblia dice que era, sin embargo, rico. Era tan difícil ser cristiano, les dije al principio, hermano, era tan difícil ser cristiano que conseguir un trabajo, un empleo para ellos era difícil en esa ciudad. Había mucha riqueza en esa ciudad, sin embargo, ellos eran pobres. Y la palabra pobre es la palabra, la traducción correcta de la palabra pobre al español es paupérrimo. Estaban en lo más pobre que se puede estar. Sin embargo, fueron fieles a Dios en esa circunstancia.
fueron fieles a Dios en esas circunstancias. Hermano, nosotros a veces cuando pasamos por dificultades perdemos de vista a Dios. Dios siempre está al lado de nosotros. Hay una expresión de la señora White que dice que las pruebas no son más que las nubes donde Dios esconde su presencia. Cuando usted está pasando por una prueba es cuando Dios está más cerca de usted. Usted no lo ve, pero lo ha prometido. Es una promesa de Él, estar a su lado. Él nos dio el ejemplo del sufrimiento y Él no nos deja solos. Vamos, hermanos, le invito a que nos pongamos en pie para tener una oración final. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, te damos las gracias en primer lugar por la oportunidad que nos diste de venir a este lugar, a esta casa de oración. Padre, queremos pedirte que tú nos prepares para la crisis que se avecina. Y lo primero que queremos pedirte, Padre, es que tú quites el miedo de nosotros. Que tengamos confianza. En esta historia, Padre, de Policarpo, una de las cosas que los hermanos de Esmirna le relatan a los hermanos de Frigia es que Policarpo pasó por todo eso sin sufrir ningún dolor y sin expresar ninguna queja. Él escuchó el mensaje que tú le habías enviado a través del apóstol Juan: no tengas miedo de ninguna cosa de la que te va a acontecer. Murieron sin dolor y sin sufrimiento. Ayúdanos a nosotros a tener esa fe de que también tú estarás con nosotros. Y así como los 3 jóvenes hebreos estuvieron en medio del fuego y no se quemaron, y aun si se hubiesen quemado, no hubiesen sentido el dolor del fuego. Pues tú nos amas, tú nos cuidas, y la muerte de un hijo tuyo es de testimonio y de salvación para las almas. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a tener fe en ti. Ayúdanos a crecer nuestra fe a través del estudio de tu palabra. Trae a nosotros ese espíritu, Padre, de leer más la palabra de Dios. Volver a la Biblia. Ahora, Padre, que vamos a nuestros hogares, bendícenos, cuídanos, protégenos. Y ayúdanos a volver mañana para que sigamos mirando estas iglesias de Apocalipsis. En el dulce nombre de Jesús te lo pido. Amén. Thank you.